Hola a todos, soy Abraham García y esta es nuestra entrega semanal del estudio de la Perashá con el Rav Natan Menashe. Ya sabéis que estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos y seguimos presentando gente también por España, así que si estáis interesados, entrad en el canal o en la página web y os dejaré más información. Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? Aquí estudiando y con ganas de aprender un poquito más. Me parece perfecto y yo también con las ganas de estudiar, enseñar y bueno, siempre progresar, siempre apegarnos lo máximo posible a Kadosh Baruj Hu. Y a Bien. partir de la Perayá, ¿no? A partir de la Perayá, este es nuestro método. Bueno, pues voy a Muy compartir la bien, pantalla sí. y hoy vamos con, a ver que Bueno, yo voy a vea. decir qué Perayá es, cuáles son los temas, vamos a hacer una introducción y nos metemos. Venga, Parasha Como ven ahí, Mishpatim. el título de la Perayá es Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, estamos ubicados ya en la mitad del libro de Shemot. A mitad del libro de Shemot. Pasamos en las primeras tres Perayot, era cuando Dios se comunica con Moshe Rabenu y lo pone, le dice, lo designa como el que va a salvar al pueblo de Israel de Egipto. Después Parashat eso fue en Shemot. Baerá, Bo, son las dos perayot de las 10 plagas, en una hay 7, en otra hay 3. Beshalach es cuando ya salimos de Mitzrayim y se abren las aguas, ¿está bien? Del Mar Rojo y el gran milagro y cómo Hashem nos lleva en el desierto. Llegamos a Parashat Yitro, que fue la semana pasada, donde llegamos Se al monte entregaron la Sinaí y por fin recibimos los 10 mandamientos. mandamiento. Y ahora, entonces estaríamos en la mitad del libro. Parashat Mishpatim sería entonces la sexta perashá del libro Sí, y se llama Las leyes. Y es interesante que en la mitad del libro estén las leyes de Hashem, como que es el centro del centro del centro. Estaba viendo en otra, enseñamos en otro lugar, que justo adivinar cuáles son las palabras del medio del libro, ¿no? Porque es extraordinario. Las palabras que aparecen en el medio de todo el libro del Shemot. ¿No? Interesante, ¿no? Como, ¿cuál es el centro del libro de Shemot? Y son, el corazón de Shemot, ¿no? el corazón de Shemot. ¿Cuáles son las palabras? O sea, digamos, no sé exacto pero digamos que si tendría 10.000 palabras, sería la palabra 5.000 y la palabra 5.001. ¿Está bien? Son justo las dos palabritas del medio. Son Ani Elohim. Yo soy Dios. El centro del libro de Shemot. Y está bien porque justo es todo, me parece, el todo del libro de Shemot. Porque si prestas atención, tenés acá dos acontecimientos gigantescos que nos van a seguir, o sea, que a través de nuestra historia siempre los vamos a recordar. ¿Y cuál es? La salida de Egipto y la entrega de la Torá. ¿Y qué me enseña la salida de Mitzrayim? Que yo soy Dios, dice Hashem, ¿no? ¿Y qué nos enseña la entrega de la Torá? Que yo soy Dios, o sea que es el centro del centro del centro. Lindo, me pareció. Muy bien. Entonces llegamos a Parashat Mishpatim. Lo que vamos a ver hoy, primero vamos a ver todos los temas de la Perashá y después vamos al tema Sí. que vamos a ver, que es el final de la Perashá. ¿Por qué elegimos el final de la Perashá? Porque se relaciona exacto con todo lo que vimos la semana pasada de cómo de los 10 mandamientos viene toda la Torah, viene todo el sistema legal o judicial de las leyes de Dios. Que al fin y al cabo los 10 mandamientos eran el principio, ¿no? Por eso quise agarrar lo que vamos a ver hoy. Pero primero vamos a los temas, si te Vamos. parece bien. Vamos a los temas de la Pegasus. Muy bien. Hay un montón de tipos de leyes, ¿eh? O sea, esta peralla tiene un montón de misbot. Está bien, si querés te digo cuántas misbot tiene. Sí, 53 misbot. 53. 17 rigen en nuestros días. Mira cuántas misbot. Bueno, vamos a los temas. Leyes con respecto a los siervos, a los esclavos. Obvio que tenemos que aclarar mucho en eso, uno cuando estudia eso, que no era una esclavitud como hoy se ve, esa servidumbre era como, o sea, los derechos que tenía era más o menos como un empleado, ¿está bien? Pero bueno, pero te llaman las leyes de los esclavos. Leyes referentes a daños y perjuicios, ya sean a propósito o ya sean por negligencia. También tenemos los dos temas aquí.
Leyes concernientes a daños que ocurrieron mientras otra persona estaba cuidando algo y justo se le escapó, se le perdió el animal. Entonces, ¿quién es responsable de eso? Casos en el que el tribunal debe decretar las penas de muerte. O sea, había casos que estaba la pena capital. Idolatría, relaciones sexuales prohibidas. Luego tenemos leyes de protección a los desfavorecidos. ¿Está bien? O sea, gente que a lo mejor no tiene tanta gente, o sea, el sistema quiere preocuparse de la gente que tiene más necesidades, ya sea un converso que vino de otro pueblo y a lo mejor no tiene familia, huérfanos, viudas, pobres. Leyes con respecto a la relación con Dios, con respecto a la relación con los príncipes o reyes y con respecto a los jueces. Interesante. Dios, lo máximo, ¿no? La instancia máxima, pero también personas importantes del Estado, ¿no? Como un rey, como un príncipe, como un juez, personas importantes. Luego tenemos leyes acerca de prestar testimonio. Un segundo que quiere entrar, un segundito. Segundito. Sí. ¿Qué? Entonces, te decía, espera, acá. Leyes Leyes acerca de, relacionadas, testimonio. sí, leyes Eso. acerca de prestar testimonio. Cuando uno estaría obligado, o sea, digamos que vio algo, descubrió y tiene que ir a un juicio. ¿Cómo se presta testimonio? ¿Está bien? ¿No? La gravedad de lo que hay en un testimonio falso, por ejemplo. Establecimiento de juicios justos. La importancia de que el juicio sea justo. Y de repente a lo mejor no hubiésemos pensado que iba a salir por este lado también. En esta pera ya tenemos leyes del año sabático. Interesante, ¿eh? También aparecen las leyes del año sabático. Leyes sobre el Shabbat y leyes sobre las fiestas, sobre los Hagim. Luego tenemos cómo debe ser la relación con los pueblos canaanitas, que eran los que habitaban la tierra de Israel. Que entre paréntesis, algunos piensan, mirá, no. Siempre se le proponía Shalom, ¿eh? Siempre a Israel propone la paz, y si quieren estar en paz, obvio, hay ciertas reglas que tienen que respetar, por lo menos las 7 mismos de la humanidad, ¿no? Si respetan, perfecto, se quedan viviendo en Israel, pero si no quieren ni eso, entonces ahí, como que, o sea, dice, tenés una ley que es no matarás, no, a mí no me importa, entonces ahí te falta lo básico, porque te vamos a... Vienen, muy bien. Raf, Moshe ¿cómo me le ha dicho que se llama? Un segundo, ¿cómo se llamaba el pueblo? ¿Leyes con los hititas? ¿Hemos No, dicho? con los pueblos canaanitas, de Canaán. Canaanita. Los Cananita. canaanitas. Las 7 pueblos que vivían en la tierra de Israel. Vale. Y vamos a los últimos 3 temas, que es lo que vamos a tratar hoy. Moshe les comunica al pueblo las condiciones del pacto. Y el pueblo acepta. Moshe, Aarón, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, junto con los ancianos, suben al monte y como que perciben, entre comillas, algo de Dios. Como que pueden, está bien. ¿Y cómo termina la perashá? Solo Moshe es el que sube a la cima del monte por 40 días para recibir entonces las tablas de la ley. O sea que las tablas de los 10 mandamientos todavía no las tenemos. Escuchamos los 10 mandamientos, pero todavía no estaban las tablas. Para eso Moshe va a subir esos 40 días y va a recibir muchas cosas más, pero especialmente las tablas. Estos son los temas que quiero... no, estos son todos los temas de la peralla. Y vamos a ver los Vamos a 3 ir últimos, ¿no? al capítulo entonces 24. ¿Está Listo. bien? Muy bien. Tenemos ahí. Perfecto. Leo. Lo leo también en hebreo, ¿está bien? Y lo traducimos. Y a Moshe le había dicho Dios, Ale el Adonai, sube. O sea, y a Moshe le dijo, sube al Eterno, tú, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel. Y hay un objetivo claro.
ishtahavitem mirrajok. Se van a prosternar desde lejos. ¿Está claro? Sí. La pregunta es cuándo lo dijo esto. ¿Está bien? Aparentemente, lo que está diciendo acá en el capítulo 24, ya lo había dicho Dios antes de los 10 mandamientos. Le había dicho Dios a Moshe, cuando suban, cuídense de no de captar de más, o sea, van a subir y van a ponerse límites y con mucho respeto. Tengo que decir, bueno, pero entonces mirá lo que dice acá en el capítulo 24. Y a Moshe le dijo, entiendo que, es lo que había pasado antes. Vamos al suceso de los hechos. Raf, una pregunta Vamos al técnica. suceso. Sí, sí, te escucho. Aquí, Beal Moshe, ¿este es nombre de Hashem también? ¿O No, no, Beel Moshe. Ya Moshe, ya. A, es no de preposición, ¿no? Dios. Sí, es como dijo, está bien. Dijo el Eterno a Moshe. Beel. Que sería a Moshe, a Moshe. ¿Entendés? Vale, es preposición, vale, de acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Está Entonces bien? la traducción no está bien hecha, ¿no? Porque aquí A pone ver, si está dijo, bien. A ver, dijo el Eterno a Moshe, sube ante el Eterno tú y Aarón, Nadab, Abiú, y pero 70 de los sería, ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Perfecto. pero sería dijo a Moisés, ¿no? Sí, Técnicamente. di, No el sí, pero Eterno. ¿Ajo? no, pará. Tenés razón. El eterno se sobreentiende. Claro, no está escrito. Pero el que lo dijo es Hashem, es el eterno. Ok, Fíjate. Y a Moshe le dijo, ¿quién? Hashem le dijo. vale, ¿Está no, bien? es que Entonces claro, vamos al suceso de los hechos. Amisrael llegó al monte Sinaí. ¿Te sí, acordás? Moshe sí, los prepara para recibir los 10 mandamientos. Bien. Reciben los 10 mandamientos y todo el pueblo es testigo de la profecía de Moshe. Perfecto. Le dicen a Moshe, entendimos que tú eres el enviado, ya lo entendimos, quédate tú recibiendo el resto. El pueblo vuelve a las tiendas. Moshe se queda ahí. ¿Hasta acá me seguiste? sí, Bueno, ahí viene Parashat Mishpatim, nuestra perashá. O sea que todo lo que dice acá en esta perashá es lo que Dios le está diciendo a Moshe cuando Moshe se quedó arriba y el pueblo ya volvió a sus tiendas. Le dice todas estas leyes. Todavía no son los 40 días, ¿eh? Todavía Moshe no subió 40 días. Digamos que fue mediodía, un día, no dice cuánto tiempo. Se quedó unas horas. En esas horas Dios le dice toda esta perashá. ¿Está bien hasta acá? sí. Termina de decir de las leyes y entramos en el capítulo 24. En el capítulo 24 me dice, y a Moshe ya le había dicho Dios, ¿está bien? Que al final van a tener que subir Moshe, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos. Todavía no pasó, ¿eh? Nada más que el pasú me hace acordar que todavía esto tiene que suceder para sellar el pacto. ¿Me seguiste hasta acá? Sí. Perfecto. Entonces vamos. Y en el Pasuk 2, acá lo tenemos, dice, pero Moshe solo se acercará al Eterno y ellos no se acercarán ni subirá el pueblo con él. Quiero ver si está bien traducido. Veamlo y gallo, veamlo y aluimo. Perfecto. O sea, acaba de decir que va a subir Moshe, Nadab, Abiú y los 70, pero ¿quién es el que se va a quedar hasta el final arriba? Solamente Moshe. ¿Está Moisés. bien? Esto es lo que va a pasar cuando se quede 40 días y 40 noches, que todavía no pasó. El Pasú me dice que eso va a pasar después. Y me dice que nadie del pueblo puede subir. Está claro, ¿no? Estos dos pesuquín estarían resumiendo lo que un texto que apareció en Parashat que ya Dios le había dicho que eso iba a pasar después de los 10 mandamientos. Nada más que me vuelve a decir esto para decir, mira, todavía no sucedió, ahora vamos a ver cuándo pasa. ¿Se entendió? Sí, Bien, vamos. Y acá viene lo más importante de empezando la clase nuestra. Vayavó Moshe. A ver, voy a traducir. Y Moshe vino, está bien, Vayavó Moshe. Vaisaper Laam, y contó al pueblo, y aquí tenemos que ser precisos. Y Moshe vino, yo decía, ¿de dónde vino? Se acaba de quedar en el monte cuando todos volvieron a las tiendas, porque todos le dijeron, quédate recibiendo el resto, ¿te acordás? Entonces Moshe se quedó recibiendo las leyes, las leyes, las leyes. Ahora Moshe viene, ¿está bien? Todavía Moshe no les comunicó todo lo que acaba de recibir. Vamos a ver. Y le cuenta al pueblo, mira lo que dice. Kol dibre Hashem, todas las palabras de Hashem, ve'et kol
Amishpatim, y todas las leyes. ¿Está bien? Y nosotros tenemos que ser precisos. ¿Qué es lo que Moshe les está contando al pueblo de Israel? Acá dice, las palabras de Hashem y las leyes. ¿Que las leyes no son las palabras de Hashem? Sí, sí, Sí. habrá palabras que no son leyes, ¿no? ¿O qué? No. Supongo. Podría ser. Bueno, pero es interesante porque la perashá se llama Parashá Mishpatim, porque todo lo que acabamos de leer así empezó la perashá empezó. Mirá cómo empezó la perashá. Y estas son las leyes que pondrás delante de Israel. Y vienen todos los pesukim, hasta el capítulo 24. Entonces, entiendo que estos son todas las leyes. Entonces, ahora viene Moshe y baja y dice que le dice las palabras de Hashem y las leyes. Entonces yo voy a tratar de explicar qué puede ser cada cosa. Las leyes es todo lo que aparece al principio de la perashá, desde el capítulo 21, versículo 1, hasta 21, 22 y 23. Capítulo 21, 22 y 23 son todas las leyes. ¿Qué es lo que dice acá? Y le dijo las leyes. Fíjate cómo dice todas las leyes. Son todas las leyes que acabamos de leer. Entonces, ¿qué puede ser las palabras de Hashem? ¡Tatán, tatán! Puede ser la historia de lo que había pasado con los Abbot y cosas de estas, no ¿Y sé. por qué? Sí, bueno, podemos decir y traer posibilidades de cosas. Yo digo, vamos más al contexto y a lo que acaba de pasar. ¿Qué acaba de pasar? ¿Te acordás que Dios le dijo a Moshe, ustedes van a ser testigos que yo le hablo a Moshe? Y ahí fueron los temas de los 10 mandamientos. ¿Está bien? Todos fuimos testigos de que Dios le hablaba a Moshe. La pregunta es, está bien, igual, ¿qué captó el pueblo? Conocés, ¿no? Que hay quien dice de los Jajamín que de los 10 mandamientos captamos el primero y el segundo. Y no todos, ¿no? ¿Conocés esta gematria? Dice así. Torah Tzibalanu Moshe. La Torah nos ordenó Moshe. ¿No? ¿Cómo la Torah nos Sí. ordenó Moshe? La Torah nos ordenó Hashem. ¿Cómo Moshe? Hashem. ¿Cuánto suma Torah? Torah suma 600. Eh, a ver, Taf, qué loca. 400. Vav, 400, 200, 6. Muy bien. Resh, eh, 200, 606. Y Hei, 5, 611. 611, sí, Bueno, falta. Torah igual, 611. La Torah nos ordenó Moshe. Traduzco. 611 nos ordenó Moshe. Faltan dos. No, la Ah, primera y la segunda, directa de Hashem. no, Bueno, vale. ¿está bien? Muy bien. La primera y la segunda es como que a Israel la escuchó, pero el resto no es que lo captó directo, o sea, captaron que Dios hablaba con Moshe. Y el que me la va a comunicar, ¿quién va a ser? Moshe. Moshe. Otra prueba también linda. Dice, yo soy tu Dios que te saqué de Mitzrayim. ¿Quién está hablando? Hashem, ¿no? Pero Sí. mira cómo dice, yo soy tu Dios que te saqué en segunda persona. Segundo mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Quién está hablando? Hashem. No tendrás otros dioses delante de mí. Perfecto. Mira la tercera. No jurarán por el nombre de Dios en vano. ¿O? ¿Cómo Ya tenía que haber pasa. dicho? Tenía No que haber, jurarás para por en mi segunda, nombre en vano. claro. No jurarán por mí, no, mejor dice no jurarán por el nombre de Dios, porque ahora ¿quién está hablando? Moshe. Moshe. Está buena la prueba. El primero y el segundo es como directo. Y después en adelante, bueno, ahora, volvemos a lo nuestro. Acá dice que Moshe les cuenta todas las palabras de Hashem y todos los mishpatim. Acá va mi explicación, la explicación mía, que yo estudié con mi rabanim. Todas las palabras de Hashem, los 10 mandamientos. Todas las Vale, palabras de Hashem, los 10 mandamientos. En vale. hebreo, ¿cómo se llama? Hacer eta divrot. Divrot. Col, divrot de quién? De Hashem. Vale. Perfecto. Está bien. Entonces acá Moshe les dice a Israel los 10 mandamientos. ¿Está bien? ¿Entendiste? No, sin entrar en el tema de si ya
Moshe se los había dicho en ese momento que estaban hablando, pues, pero acá Moshe se los quiere decir de nuevo porque vamos a sellar el pacto. Entonces, Kol Dibre Hashem, solo 10 Son los 10 mandamientos. mandamientos. Bien. Vet Ver Kol Kolamish. Mishpatim, Son todas todas las las leyes, leyes que y no. también la Perashá Mishpatim, que se derivan en cierta manera de los 10 mandamientos. ¿Está bien? Pero son exactamente qué les dijo Moshe, todo lo que acaba de recibir en el monte ahora. Se los está comunicando. ¿Está bien hasta acá? Sí. Bien. Vayan con Am y contesta todo el pueblo. A ver, tradujo bien. Y todo el pueblo respondió bien. Colejad, a una voz. Colejad, Vayomerú. Kol Adevarim Asher Diver Hashem nace. Mira lo que contesta el pueblo. Todas las palabras que dijo Hashem, haremos. Pregunto, ¿qué están ¿Qué diciendo que pasa? están dispuestos a hacer? ¿Los Los 10 10 mandamientos. mandamientos o los 10 mandamientos y los mishpatim? Parece que los 10 mandamientos. Presta atención, tenés que ser preciso, preciso. Los 10 mandamientos, ¿cuáles son las palabras de los 10 mandamientos? Kol divre Hashem, ¿no? Sí. Pero acá no dice Kol divre Hashem, acá dice Kol adevarim Vale, Asher vale, vale. diver Hashem. Vale. Kol adevarim Asher diver Hashem, yo digo, incluye los 10 Las dos cosas, mandamientos, ¿no? mala mishpati. ¿Entendiste el diu? Es Sí, muy sí, preciso, sí. ¿eh? O sea, si el descubrimiento es perfecto, tenemos que ser precisos cuando leamos las palabras que está escrito en hebreo. O sea, Kol Divrei Hashem es 10 mandamientos. Kol Amishpatim, leyes. Kol Adevarim Asher Diver Hashem, todo. ¿Está bien? Sería mejor, o sea, como sería todas las cosas que Sí. habló, A ver cómo tradujo. Yo porque no aquí leí en dice español. todas las palabras, claro, y entonces parece que solo se refiere a las Haremos palabras y no todas las las leyes. palabras que el Eterno ha dicho. Haremos. Todas las Depende. cosas, ¿no? Claro, no. Sí, sí. O sea, en hebreo se ve mejor. ¿Entendés? No, pero Sí, está bien es todas las palabras. Acá, en una es todas las palabras de Hashem y en todas es todas las palabras que dijo Hashem. Esa es la diferencia en español, ¿entendiste? ¿Cuál es? Todas las palabras de Hashem son las palabras de Hashem de 10 mandamientos. ¿Cuál es? Todas las palabras Asher Diver, no es la misma construcción, ¿ves que no es la misma construcción, no? Eso es lo más sí, importante. sí, Entonces yo digo, todo lo que dijo, también lo que dijo en el monte Sinaí y también lo que le dijo, también en el monte, lo que le dijo a Moshe ahora cuando se quedó arriba. Si hubiese dicho Kol Dibre Hashem, yo decía, es 10 mandamientos. Pero como dijo Kola de Barim Asher Dibre Hashem, Nas, es también los 10 mandamientos más los mishpatim. Obvio, porque ¿por qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Ah, los 10 mandamientos estamos dispuestos, los otros no. No, están diciendo que. ¿Qué dijo el pueblo? No, el pueblo le dijo a Moshe: subí, recibí el resto, porque ya vimos que tú eres el enviado. No tenemos ninguna duda. Entonces ahora cuando Moshe baja y se lo dice, si ellos mismos dijeron, no tenemos ninguna duda que lo que tú nos estás diciendo es la palabra de Hashem. Entonces le dicen, todo lo que Hashem te dijo, todo lo que Hashem dice, haremos todo. ¿Está bien hasta acá? sí, Muy bien. ¿Qué está demostrando el pueblo de Israel? Que, que están dispuestos a hacer todo lo que Hashem diga. Genial, ¿no? Acá ¿está bien? Pero ya habíamos tenido un pasuca, si te acordás, antes de los 10 mandamientos, pero ahí todavía no le había dicho los 10 mandamientos, le había dicho, ¿están dispuestos a entrar en el pacto? Y ellos dijeron, todo, haremos todo. Muy bien, todavía no lo habíamos recibido. Acá ya los escuchamos y de nuevo a Israel dice, haremos todo. ¿Se entendió? sí. Seguimos. ¿Qué hace Moshe? Mirá qué interesante este dato que no es muy conocido. Baichtov Moshe, escribió Moshe, et kol divrei Hashem. Presta atención a la construcción. Primero dice que escribió. Y después me dice kol divrei Hashem. Divrei Hashem, que dijimos que era Los 10 los 10 mandamientos. mandamientos. Siempre que dice divrei Hashem es 10 mandamientos. Entonces Moshe lo escribe. ¿Dónde lo escribe? ¿En las tablas? No, si las tablas todavía no están. Entonces Moshe lo escribe como en un pergamino. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. O sea, Moshe quiere hacer con el pueblo de Israel, quiere sellar el pacto. Todavía no tengo las tablas, pero tengo algo temporal. ¿Y qué va a escribir en eso? Los 10 mandamientos. ¿Se entendió?
Vaichtov Moshe escribió, digo que no es conocido, ¿no? No es conocido que Moshe escribió esto en un pergamino o algo. Acá está el pasuk. Lo escribió los 10 mandamientos. Muy bien. Vamos a ver para qué lo escribió, ¿eh? Se ve que mañana lo va a leer de nuevo. Vamos a ver. Vayashkem Baboker se levantó por la mañana, Vaiben Misbeach, y construyó un altar Tajat Ar, debajo del monte. Ushtemazar Matseba, como ese altar se divide en 12 mini altares, ¿está bien? Matseba. Lishne Masar Shipte Israel, según las tribus de Israel. ¿Para qué Moshe hace eso? Hace como 12, como un altar dividido en 12 por las 12 tribus. Ahora te voy a decir, porque Moshe quiere hacer el pacto. Y el pacto se sella en algo. Hay dos partes. Está Dios y está el pueblo de Israel. Los 12 altares representan a las 12 tribus. Sería a todo el pueblo de Israel. ¿Está bien hasta acá? Sí. Sí. Baishlach et Naare Bene Israel, y envió, está bien, a los Naare Bene Israel. Todavía no teníamos los Koanim, que eran los elegidos, ¿no? Los sacerdotes sino puede ser que había representantes de cada tribu, ¿ves? Naare, y envió a los Naare de Bene Israel, Vayalu Olot, hicieron Korbanot, Olot son Korbanot que se queman completamente. Baisbehu Sebahim Shelamim, Korbanot, hay Korbanot que se queman completamente, hay Korbanot que se come, parte se quema y parte se come. Es como que participan todos. ¿A quién? ¿A quién se ofrecen estos Korbanot? La Hashem. La Hashem. ¿Está bien? Parim. Quiero ver el pasuk acá como lo tradujo. ¿Dónde está Parim la palabra? Un segundo. Parim. Está bien. ¿Cómo tradujo ahí? Sí, con terneros. ¿Está bien? Parim de par. Es como una... Bueno. Entonces, no sé, par puede ser par, vaca, pero no importa. Ah, Son tipos de corbanot, becerros. Sí, una vaquita pequeña. Bueno, está bien. Entonces, Moshe lo escribió, los 10 mandamientos. Vamos a ver por qué. También buena pregunta, ¿por qué escribió los 10 mandamientos y no escribió los 10 mandamientos y las leyes? ¿No? sí. Una pregunta. Que escriba todo. Porque Amisal dijo, todo vamos a hacer 100%. Bueno, pero lo que está escrito, lo que Moshe escribió son los 10 mandamientos. Se levantan en la mañana, hacen los korbanot. Vamos, seguimos. Y vaya con Moshe, Vaikaj Moshe Hatzi Adam, toma Moshe, ¿está bien? La mitad de la sangre, Vayasem Baaganot, la ponen en unos tazones, está bien traducido. Behatzi Adam, Sarak a la Misbeach. Y la otra mitad la virtió sobre el altar. ¿Qué quiere decir? Está la parte del altar, sería Dios, La de como que está Hashem bien. Está y bien. la Y está la otra, parte de Am Israel, que el ahora vas pueblo a de ver que Israel. se la va a tirar a Am Israel, como que están haciendo un pacto. Eso es lo que se está haciendo acá, un pacto. Mirá lo que dice interesante este paso. Y tomó Moshe Sefer Abrit, el libro del pacto. ¿Qué libro es? Entonces alguno va a decir, la Torá. ¿Qué Torá? Si todavía no está entregada. ¿Ya está La- entregada toda la Torá? No. ¿Qué las es este Sefer leyes, Abrit? las leyes y los 10 mandamientos, ¿o qué? Para. Si dice Sefer es porque es algo escrito. Sefer es un libro, algo escrito. ¿Y qué escribió el día anterior? Los 10 mandamientos. Sí, Entonces, vale. Sefer Abrit son los 10 mandamientos escritos. ¿Está claro? Sí. El Sefer Abrit sería un librito, no sé, unas hojas, no sé, ¿está bien? Donde está escrito los 10 Sí, mandamientos. un rollo o algo Toma, así, ¿no? sí, como un rollo, como una meguilá, sí, donde está escrito los 10 mandamientos. Baikaj Sefer Abrit leyó, tomó el libro del pacto. Otra cosa importantísima. ¿Por qué lo llama Sefer Abrit? ¿Por qué lo llama del pacto? ¿Esto qué quiero decir? O sea, el pacto entre Hashem y Am Israel se hace específicamente, o sea, lo más básico, fundamental del pacto son los 10 mandamientos. El pacto son los 10 mandamientos. Obvio que el pacto después es toda la Torá, obvio, pero en principio el pacto son los 10 mandamientos. ¿Está bien? Tenemos otro paso que en Sefer de Barim, que te dice, y Dios hizo el pacto con nosotros
con los 10 mandamientos. Lo dice ahí, literal. O sea, el pacto son los 10 mandamientos. Entonces leyó el pacto, no, tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo. De Ayomerú, y aquí el famoso pasuk, que siempre se cita. Y dijeron, todo kol asher diver Hashem, nace benishma. Todo lo que dijo Hashem, o todo lo que diga Hashem, vamos a ver, todo lo que diga Hashem, haremos y escucharemos, obedeceremos. Explicaciones de la palabra Nishma tenemos varias, vamos lento. Primero, se lo lee. ¿Qué le lee? Los 10 mandamientos. ¿Está bien? Pero no es que no le dijo los Mishpatim, ya se lo dijo ayer. ¿A quién? Le dijo los 10 mandamientos y los Mishpatim, nada más que lo que escribió son los 10 mandamientos, le lee los 10 mandamientos, mira lo que dice el pueblo. Kol asher diver Hashem. Es. No, si hubiese dicho Kol divre Hashem, eran los 10 mandamientos. Divré. Pero si dice Kol asher diver Hashem, es todo. Es los 10 mandamientos, más los Mishpatim, más todo lo que Hashem diga. ¿Entendiste? Acá está diciendo, todo lo que ayer diver Hashem, ¿está bien? También lo que escuchamos y también lo que todavía no escuchamos. Ahí va. Nace Benishma. ¿Qué nace y qué Nishma? Nace, sabemos. ¿No? Mira, primero algo interesante, que siempre se piensa que este paso fue dicho antes de los 10 mandamientos, ¿no? Sí. Que a Israel antes de los 10 mandamientos dijo, nace Benishma. No, el paso que este viene después. Vale. Entonces lo que siempre nos dijeron que a Israel dijo nace Benishma antes, sí tenemos un pasuk así. Cuando Moshe le dijo todo, ellos dijeron nace. O sea, es verdad, no tenemos el Nishma, pero con nace es suficiente, ¿no? Antes que Dios le diga todo, ellos dijeron, todo lo que nos diga Dios estamos dispuestos a hacer. Ya está, dijeron, estamos dispuestos a hacer todo. Ese pasuk sí lo tenemos, nace. Pero el famoso nace Benishma es acá. ¿Y cuándo es el nace Benishma? Luego de escucharlo. ¿Entendiste? Acaban de escuchar los 10 mandamientos, acaban de escuchar los Mishpatim y dicen, todo lo que Asher diver Hashem, acá cómo tradujo, a ver si lo tradujo, todo lo que Asher diver puede ser lo que dijo y también podría ser lo que diga, ¿me seguís? Kol Asher diver, ¿está bien? A ver, ¿qué es nace y qué es nishma? Nace, haremos. Nace, hacemos. Te vamos, ¿y qué será nishma? Nishma viene de escuchar, ahora muy bien. no, A ver, Shema. vamos a una aplicación pshat, literal. Traducí, escuchar. Entonces, ¿qué? No es escuchar, no significa Oigamos, escucharé, no es significa, pasivo, ¿no? no significa escuchar y después decido si lo hago o no lo hago. No, entiendo que estoy dispuesto a escuchar todo lo que Dios diga para hacerlo, obvio. Pero ¿por qué estaría primero el verbo nace y el segundo nishma? Esta es la aplicación que más me convenció a mí, a ver qué te parece a vos. Hay muchas, todas son lindas, pero esta me parece muy buena. Todo lo que dijo ayer, haremos. ¿Está bien? Y todo lo que siga diciendo, también lo escucharemos. Escuchar es para lo que venga en el futuro y nace para lo que ya acabamos de escuchar. ¿Se entiende? Sí. Entra perfecto. O sea, ¿qué está diciendo a Israel? Que estamos dispuestos a cumplir 100% todo. Lo que ya recibimos, lo vamos a cumplir. Y lo que nos siga diciendo Dios a través de lo vamos a seguir, también lo vamos a escuchar. No es lo vamos a escuchar y no lo vamos a hacer. Es lo vamos a escuchar para hacerlo. Esa es una aplicación. Hay otra. Que nace es todas las misbot positivas y nishma las prohibiciones. Nace benishma. También. O sea, divido la 73 en dos. Pero no sé si entra en la palabra nishma. Escucharemos que no tenemos que hacerla. Las que tengamos que hacer, la hacemos. Y las que no tengamos que hacer, escucharemos que no hay que hacerla. Exacto. ¿No? Muy bien. Entra lindo también. O sea, toda la Torah. Es toda la Torah, ¿no? Es la 613 mismo. Y otra aplicación es, nace significa hacer y nishma significa obedecer. La palabra nishma es más, no solamente la acción, sino cómo yo entiendo que Hashem es el rey del mundo y a él se le debe obedecer. Va más para la intención en la misma. Nace sería la acción y nishma sería como la intención de obedecer. No que lo hago por el que dirán o no lo hago para la recompensa. No, lo hago porque a Dios hay que obedecer. ¿Se entiende?
Tenemos tres, pero la que te dije primera a mí me parece bastante fiel al chat, porque tiene que ver con lo que está pasando acá. Dios le acaba de decir todo, y todo el pueblo dice, ¿están dispuestos? Y todos dicen, todo lo que Dios dijo vamos a hacer, y todo lo que Dios siga diciendo, ¿qué es en el futuro? Todo lo que Dios le diga a Moshe en el futuro, ¿qué es lo que van a seguir haciendo en el futuro? Kol Asher Diver Hashem, ¿no? Todo lo que diga Hashem. ¿Y cómo Hashem puede decir en el futuro cosas? Y a través de Moshe, ¿no? Y después de Moshe no puede seguir diciendo cosas Hashem. A través de los profetas, ¿no? Los siguientes profetas que vinieron. Exacto, a través de Moshe, a través de los profetas y a través de toda la Torah oral. ¿Entendés? Entonces, el Naasé es lo que ya está y el Nishma es lo que viene después. A mí me parece que también es un chat. Pero tenemos haremos y obedeceremos, o tenemos mismos positivas o prohibiciones. ¿Se entendió las tres? Sí. Muy Yo, bien. yo, yo siempre escuché que el nacer era más de hacer y luego de aprender. O sea, y aprender sobre lo que Muy bien, teníamos que es hacer. verdad, me olvidé. Espera. Lo puse claro, lo traduje como de obedecer y me faltó algo. Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem. ¿No? Tenemos el famoso pasuk. ¿Qué decimos? Que cuando dice Shema Israel significa entiende Israel. Hashem es nuestro Dios, Hashem es único. O sea que el Lishmoa también es escuchar entendiendo, prestando atención, estudiando. Es verdad, me olvidé la cuarta, que es una de las principales. Va. Nace es la acción y Nishma es el entendimiento de la misma. ¿Y qué están diciendo a Israel? Estamos dispuestos a todo. O sea, primero, que no A es, hacerlo claro, no es y que si no luego lo ir entiendo no lo aprendiendo. voy a hacer. Yo voy a hacer. Si Dios lo dijo, hay que hacerlo. Obvio. Si Dios lo dijo, hay que hacerlo. Lo hago. Pero también voy a tratar de entenderlo, porque entenderlo me conecta 100% con Dios. Entonces el Nishma sería entendimiento. Muy bien. Gracias, que Abraham. Me trajiste la más clásica y famosa que me la olvidé. O sea, Pero de nuevo, fue porque yo quise, porque cuando te dije la no, número uno, porque es la que. esta me parece súper interesante. Esta de positiva y negativa Sí, se me queda como también un sentido muy simple, ¿no? De, sí, claro, sí, es verdad, es muy simple. Pero a veces hay, viste, hay Lishmor y la Azor. Se cambió la. ¿Así? ya está. En, pero viste que en hebreo se dice, hay lishmor velazot. Entonces dicen, lazot son las mismas positivas y lishmor son las prohibiciones. Es verdad, acá no dice lishmor, acá dice lishmoa. Eso, está bien. Acá. Pero también que lishmoa, la traducción obedecer también es buena, porque lishmoa en hebreo también es obedecer. Ahora, lishmoa en hebreo es escuchar, y por eso yo fui fiel a la más literal Al de todas, que simple, ¿no? sería, Sí, todo lo que dijiste vamos a hacer, y lo que sigas diciendo vamos a escuchar. vamos a Obvio, seguir para que escuchando. claro, vamos a seguir, porque estamos 100% de acuerdo de que es la palabra de ayer. ¿Se entendió? Seguimos. ¿Qué hace Moshe? Tomó Moshe la sangre, la tiró sobre el pueblo y dijo, Bayomer, Iné Dam Abrit, ¿ves? Está claro que están haciendo un pacto. Yo lo llamo sellar el pacto. Está sellando el pacto. Esta es la sangre del pacto, en hebreo, Ayer Karat Hashem Imahem, que Hashem selló con ustedes alcohol adevarim a él, con todas estas palabras. Entiendo que con adevarim a él incluye 10 mandamientos más mishpatim, porque fíjate, dijo ¿Vale? kol adevarim a él, ¿está bien? Acordate, cuando dice Divrei Hashem es hacer esta misión. Cuando dice Asher kol Asher Divrei Hashem, ahí incluyo todo el resto también. Está bien, nada más que quiero decir que el pacto, el libro que escribió fue los 10 mandamientos. No escribió los 10 mandamientos de los Mishpatim. Les dijo, y hicieron todo con los 10 mandamientos de los Mishpatim. Pero el pacto, o sea, está claro que el sello son los 10 mandamientos. Por eso que estaba en el Kodesh HaKodashim, las tablas con los 10 mandamientos. Que todavía no tengo las tablas. Hasta ahora tengo este libro. Interesante dónde quedó esto. Nunca se habla de qué pasó con este Sefer Abrit. ¿Está bien? Ulay lo guardaron o lo pusieron o lo guardaron como algo, porque fue la primera vez que está, como vienen las tablas de Hashem, entonces esto pasa a segundo plano. Entonces, mejor las tablas de Hashem. Seguimos. ¿Está bien hasta acá? Sí, Entonces, ¿qué aprendimos hasta aquí? Cómo Hashem selló el pacto luego de recibir Moshe las leyes y selló y hizo el pacto con Israel, también con los 10 mandamientos y también con las leyes. ¿Qué son las leyes? La extra
cómo se abre, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son los 10 pilares centrales, de los 10 mandamientos viene toda la Torá. Acá toda la Torá, si querés, sería, todavía no es que tengo todas, pero tengo ya todas las leyes, o sea, las que están en esta perashá, y esta perashot, la verdad que hablan de casi todos los temas de la Torá. Es como que se va ampliando cada vez más hasta las 603. ¿Se Eh, entendió? sí, Raf, me surge una duda, porque cuando estuvimos viendo el Brit que hizo con Abraham, por ejemplo, Hashem También, le ¿te obligó, acordás qué pasó? Que hizo los animalitos que los partió por el medio. Es sí, parecido, es un sí, pacto entre dos partes. pero había una promesa, o sea, Abraham se comprometía a hacer una serie de cosas y Sí, Hashem se comprometía a hacer otra serie de cosas. Y aquí sí. parece que solo aparecen las cosas que se compromete el Ah, pueblo, buena ¿no? pregunta. Pregunta. O Preguntaza, sea, preguntaza, 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 me falta como el trozo de y Hashem que preguntaza, va a hacer por preguntaza. nosotros. Perfecto. La respuesta está en Parashat Yitro, los pesukim anteriores a los 10 mandamientos. Que Moshe, Dios le dice a Moshe, decile al pueblo, ¿están dispuestos a entrar? Y le dice así, si van a escuchar mi voz y van a cuidar mi pacto, van a ser Am Segulá, mi pueblo especial, van a ser un reino de sacerdotes y va a ser Mamleje Kodem, Begoy, un pueblo santo. Y ahí Am Israel dice nace. Eso ya se lo dijo ahí. Acá viene a sellarlo, pero es exactamente, si tu pregunta es correcta 100%, porque en el texto de esto no veo como que Am Israel se dispone a hacer todo esto. La obligación es de An Israel, pero no los Sí, la beneficios que Hashem recompensa. ofrece. Sí, Eso es. sí, si querés citalo. Está en Shemot 19, Ok. Shemot 19, Pasuk, eh, Pasuk 5, 6. 19, Pasuk 5, 6. Ok. Fíjate, lo leo en español. Y ahora, si habrán de oír mi voz y cuidarán mi pacto, ¿qué es el pacto? El que acaba de hacer ahora. O sea, acá es el pacto, ¿no? Y acá el Pasuk dijo, ¿qué va a pasar si cuidamos el pacto? ¿Qué va a pasar si cuidamos el pacto? Serán para mí por tesoro de entre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Serán para mí el reino de Coanim y serán una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Ahí ya se lo había hecho la introducción. Después vinieron todos los 10 mandamientos de los Mishpatim y aquí lo estamos sellando. Y Vale. todavía no terminamos. Falta una cosa más. Ok. Falta que suban los ancianos al monte. Ahora vamos a darlo. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió? Muy bien, ¿eh? Hoy me encantaste porque las acotaciones que me diste me corrigieron. Me hicieron el No, no es mi eh, intención corregir, sino salió, entender. salió la respuesta. Gracias a tu pregunta salió la respuesta. Muy bien. Eso me encanta, que vos sos muy analítico. Y eso hace que sea más lindo la clase. O sea, digamos que yo doy una explicación, y está perfecta. Pero de repente me quedé, sin querer me olvidé de algo del contenido y me mantuve, y vos me vas a fondo, pero ¿cómo lo demostraste? Eso me gusta, porque eso me desafía y hace que, tenés razón. ¿Dónde está la? Acá está la. Está bien. Muy bien. Perfecto. ¿Entendiste que hay 3 recompensas? Pero ahora no las Sí. voy a. Bueno, es No, un, no la es un vamos a tema, mirar, la miramos para otra es clase un o lo que tema sea, general. otro año, lo que Mira lo sea. que pasa ahora. Entonces, y acá viene algo también muy wow. Va. Y subieron Moshe y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Es lo que había dicho en el Pasuk al principio, ¿te acordás? Sí. Cuando empezamos el capítulo dijimos que eso Dios se lo había dicho. Entonces ahora lo están haciendo. Y acá viene algo rarísimo. Vairú et Elohe Israel. Y vieron al Dios de Israel. ¿A Dios se lo puede ver? No No. se puede ver a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sigo. Betaja Raglav y por debajo de sus pies, Yes. Dios tampoco tiene pies, piernas, no tiene. Esto que es debajo de Raglav. Que Maase Livnata Zafir, como algo, como una piedra de zafiro. ¿De qué me está hablando? ¿Que esto es un diamante? ¿De qué piedra de zafiro? ¿Qué es esto? Ukeetzem y como el propio Ashamain, el cielo en su pureza. No se entiende nada de Pasuk, qué es lo que vieron. Pero mirá, me adelanto y lo explico. Velatzile Bene Israel y a estas personas importantes de Israel, los Shalajiado, Hashem no extendió su mano. Bueno, voy a explicar. ¿Cuál era el objetivo de esta subir al monte?
Estaba claro el objetivo. ¿Te acordás el objetivo? 2 palabras. Beishtahabitem mirrajo. Verlo de lejos, Arrodillarse postrarse y ver. de lejos y arrodillarte. Creo que las 2 palabras dicen todo. O sea, una dice totalmente, Hashem es el rey y yo me arrodillo. Está bien, o sea, como que no veo, me arrodillo. Otra dice de lejos, guardás distancia, de lejos. ¿Qué hacen? No, lo contrario. Y vieron al Dios. No, nadie dijo que tenías que ver nada. No tenían que ver. Tenían que arrodillarse de lejos. Era un tema de sellar el pacto con una sumisión al rey Akadosh Baruj Hu. En vez de hacer eso, wow, si estamos subiendo, acerquémonos. Primero que a Dios no se lo puede ver. Es obvio que esto es figurativo, es metafórico. Pero el ver a Dios de Israel significa que quieren captar más. Quieren captar a Dios. Quieren ver a Dios. Y en el tema de lo que ven, este zafiro y la pureza del cielo, está claro que está hablando de algo como de Maaseh Bereshit, de la creación. Porque dice de los cielos. Es como que está el trono de gloria de Hashem y por debajo de él los cielos. Pero ellos quieren ver a Dios, pero ven algo que tiene que ver con la creación. Pero lo que está diciendo el Pasuk es que, acá viene mi explicación, que estuvieron pésimos. O sea, no hicieron lo que Dios pidió. O sea, Dios pidió que guarden la distancia necesaria de respeto y que se prosternen de lejos. Primero, no dice que se prosternaron, dice que se prosternaron, no dice. Puede ser que en verdad pasó, pero si no el Pasuk no lo dice, después que el Pasuk no lo dice. Y lo que dice en vez de, o sea, ¿te acordás como Moshe Rabeno en la zarza? Cuando Dios se le revela a Moshe, Moshe se cubre el rostro. ¿Por qué Sí, se cubre? Porque no hay que ver, hay que cuidarse. Y ellos al revés. ¿Entendiste? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Hashem no extendió la mano sobre ellos. que no los Quiere decir eligió. que no los castigó a pesar que se merecían castigo. ¿Y por qué no? No quiere arruinar todo esto. Todo era todo esto, todo el tema de los 10 mandamientos, el pacto. Imagínate que ahora los castiga y se mueren. Se arruinó la fiesta. Se arruinó todo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tuvo misericordia. ¿Y cómo recalco que fíjate que están equivocados ellos? Mira lo que dice. Bayojlu, otra vez dice, Vallejesueta Elohim, y vieron a Dios, Bayojlu Baishtu, y comieron y bebieron. Es algo completamente espiritual. ¿Y qué están haciendo ellos? Comiendo Comiendo y y bebiendo. bebiendo. Se mezcló lo espiritual con lo material. No entendieron. Están en como, quiero captar, pero no estás ni capacitado. ¿Entendés? Es como un pasuk emblemático de esa persona que dice, quiero estudiar Kabbalah y no entiende nada. ¿Viste? Algo así. Voy a estudiar Kabbalah y voy a ver a Dios. Y entendió cualquier cosa. Y por eso Dios está enojado. O sea, se acercaron demasiado. Casi que se queman, pero Dios los perdonó. Y si te vas a acordar, si vamos a seguir con la misma onda de explicación, eso es lo que va a pasar. ¿Quién está en este grupo? Están Nadab y Son, Abiú, sí, los hijos de y Aarón. son los que mueren luego cuando entran sin Exactamente. respeto. Cuando hacen lo mismo la próxima vez, Dios aparece, o sea, baja un fuego del cielo, ¿está bien? Todos se arrodillan y Nadab y Sí, Abiú no están arrodillados. Lo mismo, todos están arrodillados, ellos están ofreciendo el incienso. Y, bajó un rayo y ¿Se entendió? sí, Explicamos. Dios quería que pase esto y todo perfecto para hacer un tema de entendemos que Dios nos reveló y Dios es el rey del universo y hay que servirlo y nos prosternamos a Él y le tenemos mucho con un temor reverencial. Pero ellos no pusieron el temor reverencial porque no dice que se arrodillaron de lejos, sino se quisieron acercar demasiado. Pero Dios los perdonó. ¿Está bien? O sí. sea, los perdonó. Dijo, bueno, voy a esperar. Si siguen bien y hacen teshuvá, bien. Pero si llegan a hacer de nuevo lo mismo, chácate. ¿Qué pasó después? Dios no quería arruinar la fiesta. ¿Se entendió? Sí, Bien. Esto también era importante para sellar el pacto. Y ahora mira lo que sucede. No sé si voy a llegar. Vamos a intentar llegar. ¿Está bien? Hasta el final. sí. Este sería el tercer temita. Dice así. Eh, entonces el Eterno dijo a Moshe, sube a mí al monte y espera allá. Y te daré las tablas de piedra. ¿Está bien? Lujota Ebed.
En hebreo dice Vea Torah, Vea Misbah. Acá lo tradujo la ley y los mandamientos. Está bien, pero es todo un temazo de descubrir. Acá dice, te voy a dar la Torah y la Misbah. O sea, la explicación clásica es esta, que Torah sería la Torah escrita, esta es la explicación clásica, ¿eh? Y Misbah es la Torah oral. Lo que quiere decir que Moshe va a subir 40 días y como que Dios le va a entregar la Torah escrita y la Torah oral. Obvio que cuando digo la Torah escrita, no me refiero a todo lo que va a pasar dentro de 3 meses o dentro de 4 años, porque Dios no le va a dar a Moshe eso, sino entonces no hay libre albedrío. ¿Está claro eso? Máximo, si le daría la Torah escrita, es desde la creación del mundo hasta ahora. Eso sería. Y Misbah, si Misbah es la Torah oral, sería las explicaciones de las Misbot. Todo lo que hay que hacer. ¿Está bien? Muy bien. Pero, ¿y qué más le va a dar? Las tablas. Yo tengo las tablas La Torah. como... y la Torah. No, las tablas son las tablas de los 10 mandamientos. O sea, ¿Está tengo las bien? tablas, la Torah y la Misbot, ¿no? Tres cosas Exacto. tengo. 3. Las tablas, la Torah escrita y la Torah oral. Si quieres poner. ¿Está bien? Pero Torah oral, Torah escrita y Torah oral con entre comillas, porque hay que aclararlo más. ¿Está bien? Pero en general, la clásica aplicación. Para eso va a subir 40 días. Entonces el Eterno le dijo a Moshe, sube a mí al monte y espera. Ah, lo leí. Vaya con Moshe, de Yoshua. Se levantó Moshe con Yoshua. Sabes que Yoshua ya estaba con él, su servidor. Y Moshe subió al monte de Dios. Acá vemos algo interesante que también Yoshua está subiendo. ¿Está bien? Pero vamos a ver hasta dónde sube. Y dijo, la Sequenim Amar, y a los ancianos les dijo, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, bien traducido, y aquí Aarón y Hur van a estar con vosotros. El que tuviera asuntos o alguna pregunta, Mibal de Barim y Gayalem, que acuda a ellos. O sea, dejó a 2 encargados del pueblo, a Aarón y a Hur. Hur todavía no es muy conocido, pero era de la tribu de Yehuda. ¿Está bien? Y Aarón de la tribu de Leví, el hermano Moshe. Se ve que son líderes y por eso los dejó encargados del pueblo si pasaba en los 40 días. Sí. Entonces Moshe subió al monte. Y aquí viene el famoso siempre. Y una nube cubrió el monte. ¿Te acordás que siempre decimos que hay nube y fuego, nube y fuego? Y una nube cubrió el monte. Y Vayashkon Kvod Hashem. Y la gloria del Eterno represó sobre el monte. ¿Qué es la gloria del Eterno? Dios no tiene cuerpo, no tiene forma. ¿Qué es lo que reposó sobre el monte? Algo que representa a Hashem. Dijimos que está la nube, ¿no? Pero también está el fuego. Entiendo que aquí está el Vale. fuego arriba. ¿Está bien? Y la nube. Y la nube lo cubrió por 6 días. Entonces entiendo que cuando dice la gloria del Eterno se refiere al fuego, no a la nube. ¿Entendiste? Bueno, hay que demostrarlo, pero porque dijo las dos cosas. Y la gloria del Eterno reposó sobre el monte y la nube lo cubrió. A menos que sea una palabra sinónimo de la otra. Pero siempre que dice que Kvod Hashem es la nube y el fuego. Esos son los 2 temas que siempre se manejan. Pero yo digo que está la nube primero y el fuego viene más arriba. Eso dice eso. Y al 7º día llamó Moshe de en medio de la nube. Como que Hashem estaba y le dice. O sea que 7 días se preparó. ¿Entendiste? 7 días se preparó. Y la apariencia, acá lo dice, y la apariencia de la gloria de Hashem era como un fuego abrasador. Entonces ves que dice, la gloria de Hashem es el fuego. Lo dice literal. Mare que vos Hashem es que es como un fuego. ¿Está bien? En el monte, a los ojos de los hijos de Israel. O sea, si la gente miraba para arriba al monte, veía ahí como un fuego. Eso es lo que veía. Es obvio que es representativo. Y entró Moshe en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. No es 40 más 7, ¿eh? Entiendo que los 7 son de los 40. ¿Viste? Tuvo 7 días ahí ya, hasta que entró más, y después otros 33. En total 40. Pero es interesante el número de 7, como prepararse, como Shabbat, no sé. 7 días, en total, Moshe se queda 40 días, 40 noches. O sea, el tercer tema fue que Moshe sube al monte a recibir toda la Torah. Pero las tablas de los 10 mandamientos con el resto de la Torah. ¿Está bien? Cuando digo de nuevo el resto de la Torah, no me refiero a toda la Torah escrita, porque toda la Torah escrita va a ser dada a lo largo de los 40 años. También la Torah oral,
toda la Torah oral va a ser dada a lo largo de 40 años, pero un montón de contenido ya se lo va a dar en estos 40 días. ¿Se entendió? Sí, Muy bien. sí. Muy bien. Entonces, ¿Pero qué aprendimos? Aprendimos la importancia de que cerrar el pacto, aprendimos que los 10 mandamientos fueron lo más importante del pacto, que Am Israel está dispuesto a hacer todo, los 10 mandamientos más los Mishpatim. y Vimos varias explicaciones en Aseh Benishma muy interesantes, cada una completa a la otra. Vimos que también está la parte de lo que Dios nos promete, o sea, está lo que Am Israel tiene que hacer y también lo que Dios me recompensa, que ahí otro día, si querés, analizamos qué es reino de sacerdotes, qué es pueblo santo y qué es okay. mi tesoro. La verdad que, bueno, la verdad que hice un shiur hace 2 semanas en otro lado, pero Okay. es extraordinario estos 3 conceptos. Me parece que si los entendemos bien, vamos a entender cómo funciona el premio, en otras palabras, eso quiere decir, porque eso es el premio, al fin y al cabo. Pero también el premio es de manera natural, en cierta manera, porque al uno cumplir las mitzvot, normalmente se hace un pueblo más santo. ¿Entendés lo que quiero decir? Que la recompensa es, si yo tengo muchas mitzvot, que al hacerlas yo me conecto más con lo espiritual, lógicamente voy a ser un pueblo más santo, porque eso es lo que logra la misma. Eso es lo que te quiero decir, que la recompensa es parte de cómo funciona el sistema, ¿no? Ok, entendido. Y al Sí, final de sí. todo tuvimos 2 episodios interesantísimos. Uno, la gravedad de que pifiaron. Entiendo que aquí no pifió a Aarón. Aarón se habrá mantenido bien, pero veo que, no sé, o sea, porque acá dice, y vieron al Dios de Israel. Cada uno en su nivel habrá hecho algo, pero en general está criticando a todo el grupo, ¿no? Que no hicieron lo que se tenía que hacer exactamente, y por eso, pero Dios los perdonó. Y al final que Moshe sube, y entonces ahora va a venir para allá Terumat Tetzaveh, que van a ser las 2 perashiot, que es cuando Moshe está en los 40 días. ¿Está bien? Muy Ok, bien. que la vemos ya la semana que viene. Mitzvot, hay un Un montón. Dijimos que montón. hay 3 mitzvot. Sí. Muchas mitzvot del hombre al hombre y también mitzvot del hombre a Dios, pero como la perashá se llama Mishpatim, tiene que ver, el Mishpat normalmente hay mucho del hombre al prójimo y mucho de cómo se ejecuta el juicio, ¿no? O sea, cómo son las leyes. O sea, la verdad que otro temazo para estas perashiot, un tema me parece tremendo, que es comparar la ley de la Torah con la ley grecorromana. O sea, ¿cómo veo cuál es la mejor ley? O sea, obvio que esta es la ley de Hashem. Y Dios es el que conoce exacto cómo funciona el mundo, el ser humano. Y si es la ley de Dios, tiene que ser la ley absoluta. Pero hoy en día en cada gobierno, en cada país, tenemos leyes hechas por los hombres. Mm. Aquí la comparación interesante de cómo comparar y ver por qué esta es mucho más perfecta. Porque la ley de Dios es la más perfecta. ¿Está bien? Eso también. De nuevo, si querés elegir una misma, elijamos una misma. Elijo una. ¿Está bien? Bueno, me resulta interesante también, Raf, el número de mis bots son 53, ¿no? Que son Sí. justo el número de parashot que hay Ah, ah, ¿en dónde? ¿En en Shemot? la... No, en todo el libro, el En número toda la total. Torah se divide en 53 perashot en el año. Está bueno. Está bien. No 53 sé, perashot y 53 mismos. Está bien, que una no. por una. Lindo, lindo. Eh, a ver, Elegimos si una no. misma. Elijo una. ¿Está bien? Que sería bueno para hablar en la mesa también. Déjame ver. Acá tengo la lista, por eso. Vamos a elegir con la lista. Eh, Protección al hombre en vez de favorecido. elegir una misma, déjame decir algo más. ¿Puedo? Venga, claro que En sí, vez, Raf, en vez de el elegir sitio la es misma, suyo. porque hay muchas. Que, que si lo vamos a leer lentamente, vas a ver algo muy preciso de que lo que dijo en el mandamiento, en los 10 mandamientos, acá vas a ver cómo el mandamiento se abre. O Ah, sea, ¿se extiende? si hablaba de no hacer idolatría, vas a ver acá cosas de la gravedad de hacer idolatría y qué castigo tiene el que hace idolatría, como que se abrió, ¿entendés? Si había hablado del Shabbat, acá vamos a hablar también del Shabbat y de las fiestas y de Shemitah. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí. Está lindo ver cómo hay una prolongación desde los 10 mandamientos a los Mishpatim. Si, ¿qué más, por ejemplo? O sea, en el tema de no robar, ¿no? Perjuicios y daños al prójimo, se va a abrir bastante acá. ¿Está bien? En el tema de no matarás también se va a abrir.
O sea, se abre, y esto se abre también en Parashat Mishpatim, y también en Sefer de Barim, lo ves en Parashat, está, tenés Shoftim, Kitetse, en Shoftim y Kitetse, si no me equivoco, en esas dos también se ve bien claro ¿Cómo cómo está se hablando abre. eso? Si querés Shoftim, sería la más parecida a Mishpatim, Shoftim, jueces. ¿Se entendió? Se Bueno, me entendió parece eso, perfecto. me pareció más importante. Bueno, mis votos hay muchas, entonces, muchas, pero Vale. bueno, si quieres, el tema sería por qué es tan importante respetar la ley de Hashem y por qué la ley de Hashem es la verdad, ¿no? Mostrar lo justo y lo correcto que es. Cuando estudiamos la Salahot, vemos, mirá qué justo que es, mirá cómo se dedica, mirá cómo le importa la vida, mirá cómo le importa el honor del ser humano, mirá cómo le importa todos los valores que hoy en día también se sobreentienden, pero la Torá tiene el rango perfecto de cuánto vale cada valor. Cada cosa, ¿no? Ok. ¿Está bien? Muy Bueno, bien, Raf, Abraham. muchas Bueno, gracias. espero que les haya Es- gustado. Estudiamos, la Nos pasamos lindo. encantó. A mí me Muy encantó. bien, muy bien. Nos A mí vemos la también. próxima semana. Besrat Hashem. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande. Chao, Raf. Otro, bye. Dice.